a mi canal. Soy Ari y os traigo una serie de libros para leer durante la cuarentena. Me la habéis pedido mucho, así que aquí tenéis mi selección de libros para quedarse en casa y leer mucho. La verdad es que no tenía pensado hacer este vídeo porque tanto en mis wrap-ups, que suelo tener muy buenas lecturas, como en mis vídeos de recomendaciones de libros de amor o de suspense o para Halloween y, por supuesto, mi top de lecturas del 2019, creo que ahí ya hay bastantes libros súper interesantes para leer durante esta época de cuarentena, que por favor quedaros en casa, que hay muchísimas cosas que hacer en casa. Pero bueno, como me lo habéis pedido tanto por aquí como por Instagram, yo os escucho siempre y así que aquí tenemos el vídeo. Sí que os quería decir que si también queréis un vídeo con películas y series para ver durante la cuarentena, películas y series que tengamos a nuestro alcance en lo que son las principales plataformas, como puede ser Netflix, HBO, Amazon y demás, pues me lo digáis y yo lo hago también. Porque sí que es verdad que también estoy viendo muchísimas series durante esta cuarentena y alguna que otra película, no todas buenas, pero también os puedo hablar de ellos si queréis. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que es el vídeo en sí. Digamos que vamos a encontrar dos tipos de libros en este vídeo, libros bastante largos, bastante densos, de estos que nos vamos a meter en la historia y ya pueden pasar días que seguiremos leyendo porque son, como os digo, muy extensos. Y otros libros más cortos, más frescos, que nos van a hacer desconectar de la situación que tenemos actualmente en nuestro país y, bueno, en muchos países. De los primeros libros que os quiero hablar, porque sí, es una saga compuesta por 7 libros, es La Torre Oscura de Stephen King. Ya sabéis que yo amo a Stephen King, que me encanta prácticamente todo lo que he leído suyo. Y bueno, La Torre Oscura es una saga que leí hace muchísimos años y que me encantó. Me parece que el mundo tan complejo, el universo, con líneas temporales diferentes, con un montón de realidades es que es impresionante. Esta historia, este mundo, todo lo que creó Stephen King para esta saga es alucinante. Y lo mejor es que, como sabéis, hay muchas cosas de la literatura de Stephen King que se repiten en otras novelas suyas. O sea, él crea un concepto y no lo vamos a encontrar solo en una historia, sino que lo vamos a encontrar en más, y eso es maravilloso. Y bueno, la saga de Stephen King, La Torre Oscura, es maravillosa para, ya os digo, meternos en un mundo. Empezamos por un mundo, pero luego la cosa se complica, y olvidarnos de todo lo demás, porque nos va a absorber, porque como os digo son 7 libros, y este que es el primero, El Pistolero, parece fácil, parece pequeñito, parece tal. Esto lo hizo Stephen King para engañarnos, porque os voy a enseñar el último y veréis. El último es esta pasada de libro. Este es el séptimo y se llama La Torre Oscura y es así, y tiene 980 páginas de puro disfrute de final de saga. Alucinante. No os voy a decir de qué va la saga, solo os voy a decir que, bueno, que es sí, es el sello de Stephen King de terror con fantasía, con ciencia ficción, con un montón de realidades, de cosas que se entrelazan entre sí. Entonces hay que estar como muy metido en la lectura, pero creo que estos días son perfectos para ello, porque como que tenemos muchas horas por delante y meternos en un libro así nos va a hacer también olvidarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, así que es una muy buena opción. A mí ya os digo que esta es una de mis sagas favoritas, una de mis obras favoritas de Stephen King, y no la suelo recomendar, no la he recomendado antes en el canal porque se necesita muchísimo tiempo para leer esta historia y creo que ahora es el momento perfecto porque tiempo es algo que nos sobra. Siguiendo con Stephen King, os quiero recomendar un libro que, a ver, sé que no es para todos los públicos porque da bastante miedete, y es It. Yo no lo tengo aquí, lo he prestado, y bueno, es un libro que tiene más de 1000 páginas. Es un libro denso, pero que se hace muy llevadero de leer porque es de Stephen King, y ya sabéis que Stephen King tiene esa forma de escribir que te engancha, que no sé cómo lo hace, pero él siempre te engancha. Entonces, pues bueno, It es la historia del payaso que ya todos conocéis y que a muchos nos ha aterrorizado durante muchos años, que también hay una película nueva, que ya se han publicado las dos partes, sí, pero yo no las he visto y prefiero quedarme con los libros. Y bueno, creo que es un buen momento para leerlo porque tiene más de 1000 páginas, ahora tenemos tiempo, y bueno, si luego por la noche no podemos dormir, pues oye, tampoco pasa nada, porque como al día siguiente no tenemos que madrugar, pues es un buen momento para aterrorizarnos con una historia así. Y nada, eso, que creo que es la combinación perfecta para poder leerlo ahora al tiempo que tenemos y que realmente no tenemos un horario súper estricto, por lo menos en mi caso. Los que teletrabajáis, pues igual leedlo más bien por la tarde, porque a mí miedete sí que me dio, yo ahí lo dejo. Vamos a cambiar un poquito de género, pero seguimos con una saga así extensa que tiene bastantes libros y que nos va a llevar a un mundo de fantasía muy especial, y es El Grishaverso de Leigh Bardugo. Este es el primero, que es Sombra y Hueso, y nos va a presentar a Alina y todo el mundo de los grisas, de los poderes, la magia que hay y bueno, todas las cosas así más
oscuras que también hay, porque hay un malo muy guay, un malo muy guay, sí que tengo que decirlo. Y bueno, como os digo, es la primera parte, en donde vamos a conocer todo lo que es el Grisaverso poquito a poco. Sí que es cierto que de todos los libros que he leído, este es el que menos me gusta, creo, pero aún así me gusta, creo que el mundo es maravilloso y a mí me enganchó como para seguir leyendo y estoy encantada porque luego, bueno, la historia evoluciona un montón y creo que si os apetece leer fantasía con mucha magia, muchos poderes y un romance o varios romances así interesantes, creo que os puede gustar. Como os digo, es el primero, Sombra y Hueso. Después tenemos Asedio y Tormenta y el final de la trilogía inicial es Ruina y Ascenso. Con este libro concluye lo que es la trilogía inicial del Grisaverso. Es una historia que empieza y acaba ella misma aquí, pero después tenemos más historias en este mundo ambientado, que son Seis de Cuervos, que es una biología independiente, no tiene nada que ver con la historia que hemos visto antes, pero sí que está ambientada en el mundo del Grisaverso y veremos pues eso, ese poder, esa magia que a mí me flipa y que creo que es, pues eso, muchísimo mejor que el anterior. Ya sabéis que yo lo tengo que leer, pero que las ganas que tengo son súper altas y que posiblemente, con un poquito de suerte, esperemos, pueda leerlo durante esta cuarentena. Y el final de la biología, Seis de Cuervos, es Reino de Ladrones. Y bueno, tengo que decir que aparte las ediciones de Hydra son lo más de lo más, lo son. Y que son historias súper adictivas que yo creo que para ahora, para estos días, os van a venir genial. Y además del Grisaverso también podéis leer El Rey Marcado, que tiene como protagonista uno de los personajes que sí que aparece en la trilogía inicial. Así que yo os recomiendo leeros la trilogía inicial porque aparte de que se conoce mucho mejor cómo funcionan los poderes del mundo Grisha, conoceremos los orígenes de este personaje, que es mi personaje favorito de todo el Grisaverso. Y ya por último, dentro del mundo del Grisaverso tenemos El lenguaje de las espinas, relatos nocturnos y magia oscura. Son relatos más cortos, ambientados también en el mundo del Grisaverso. En algunos encontramos gente con poderes, es decir, grishas, y en otros no hay. Pero bueno, en todos los cuentos hay algún tipo de mensaje, algún tipo de moraleja, y a mí la verdad es que me han gustado mucho. Y yo que sé, lo recomiendo. Si habéis leído algo del mundo Grisha, creo que este libro de relatos os puede gustar y además también os puede venir bien entre lo que son lecturas así más densas. El siguiente libro que os voy a recomendar para esta época de cuarentena también es denso, también es extenso y también nos transporta a un mundo de magia increíble y es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Este libro nos lleva, como os digo, a un mundo de magia, poderes, intrigas, leyendas épicas, porque es un libro de fantasía épica muy a lo grande. O sea, el sistema de magia es muy interesante. A mí en su momento me gustó mucho. Tiene unas 870 páginas y yo recuerdo que lo devoré. Me acuerdo que antes de leer el libro vi un book trailer, o sea, hace ya tiempo pues ya había book trailers y me enamoré por completo. Me quedé fascinada con esta historia, además estuve como súper obsesionada con él durante mucho tiempo. Y creo que ahora es un buen momento para leerlo porque vosotros sí que tenéis la oportunidad de leerla a continuación. Yo cuando lo leí, la segunda parte aún no estaba publicada y el señor Patrick tardó como muchísimos años en publicarla, así que yo perdí un poco lo que era el hilo de la historia. Sí que recuerdo cosas, pero es un libro, como os digo, tan denso y tan profundo, nos cuenta tantas cosas que creo que antes de leer el segundo debería volver a leerme este. Y ahora pues hoy es un buen momento porque, como os digo, tengo tiempo y sé que la historia en su momento me gustó. Si me da tiempo a releerme el primero y os da tiempo a leeros a vosotros el primero si no lo habéis hecho, tenemos el segundo para esta cuarentena y casi que para la siguiente, y es El temor de un hombre sabio, con una portada preciosa y unas casi 1200 páginas. Así que nada, ya os digo que si os ponéis con esta historia, estos dos libros para la cuarentena os da casi de sobra. Volvemos un poco a la temática así más de miedo, por decirlo de algún modo, aunque bueno, más que miedo es apocalíptica, y tenemos La mala costumbre de morir de Daniel P. Carazo, con una portada súper chula y unas 600 páginas exactas, 600 páginas exactas. Este libro va a ser uno de los que lea yo durante esta cuarentena porque bueno, nos va a hablar de un mundo post-apocalíptico, ha pasado algo y el planeta se ha ido un poco al garete. Si seguimos por donde estamos ahora posiblemente acabemos así, y además han surgido algo que se llaman los contaminados. Y bueno, esto parece ser algo parecido a los zombies, pero con un giro de tuerca. No es la típica novela de zombies y yo tengo muchísimas ganas de leerla. Y creo que es una buena opción porque, bueno, aparte de que, como os digo, es bastante extensa, es de un tema un poquito parecido a la realidad. Poquito, no os asustéis que no está pasando nada de zombies ahora mismo. Pero bueno, ya me entendéis. Que nos habla de supervivencia, que eso siempre da como más tensión a la hora de leer. Y además es un autor novel y creo que hay que apoyar muchísimo a este tipo de autores. Ya sabéis que a mí me gusta mucho descubrir autores que acaban de publicar porque es como que tiene una visión mucho más fresca y me apetece mucho ver
cómo ha enfocado el tema de los zombies, de la supervivencia del mundo posapocalíptico. Bueno, vamos a dejar ya lo que son los libros súper densos y vamos a ir a libros más ligeros que nos van a hacer soñar o imaginar o pensar en otros mundos y olvidarnos un poco de lo que está pasando ahora mismo. Del primer libro, aunque no es un libro, lo veréis, ya os he hablado hace muy poco en el wrap-up, pero bueno, es que ha sido algo que me ha gustado tanto, que ha sido tan especial para mí, que tenía que volver a traerlo en este libro. Hablo de Heartstopper, Dos chicos juntos, de Alice Oseman. Esta novela gráfica me ha encantado. Os voy a dejar por aquí arriba, como os digo, el wrap-up de la primera parte de lecturas del mes de marzo 2020. Y ahí pues podéis ver por qué me ha maravillado tanto este libro y por qué soy tan fan. Pero bueno, también os quería decir que podéis seguir a Alice en sus redes y en su página web porque sigue subiendo cosas del webcomic, sigue subiendo historias y creo que para amenizarnos la cuarentena nos va a venir realmente genial. Y además que esta historia es súper cookie, que la tenéis que leer todos y ya está, no hay más. Vamos a pasar a un género que yo sé que os gusta a muchos, que es la novela juvenil romántica con salseo y demás. Y el libro que os voy a recomendar, lo voy a recomendar porque yo me lo leí del tirón en un vuelo que tuve bastante largo, no lo podía soltar, es verdad que es un libro que engancha mucho. Yo después lo estaba pensando y no le di mucha nota porque lo que es la historia en sí no me parece gran cosa, la protagonista me pareció bastante odiosa, pero el libro engancha y creo que para una época de cuarentena, que igual lo estemos pasando un poco mal porque nos estemos rayando por todo lo que está pasando, un libro que nos enganche así, que nos haga pensar en esta historia, pues nos va a hacer olvidarnos de lo que está pasando y creo que nos puede venir muy bien. Y el libro es Marfil de Mercedes Ron, la primera parte de Enfrentados. La segunda parte, que es Ébano, ya ha salido, yo no la he leído aún, pero bueno, por lo que dicen también engancha bastante, así que bueno, creo que es una buena opción. Como os digo, no la recomiendo porque es una novela que te engancha mucho y creo que os puede venir bien una novela que os enganche y si encima la protagonista os enfada tanto como me enfadaba a mí, pues oye, liberáis tensiones contra ella y eso siempre viene bien, mejor contra un personaje de ficción que contra vosotros mismos o contra la realidad. Porque sí que es verdad que estar encerrados en casa a veces puede ser un poquito agobiante, así que bueno, un libro que te enganche y que te distraiga puede venir muy bien. Siguiendo con el romance, pero un romance un pelín más adulto, con además un toque de humor muy importante, es Vivir en las nubes anuncia tormenta, de Carolina Levi. Es un libro, como os digo, divertido, que nos cuenta una historia de amor y de desamor. Bueno, el romance es la vida de Marta, por así decirlo, y lo más importante de este libro es el humor que tiene, y oye, si nos falta el humor, esto se va a hacer muy largo, así que creo que es una muy buena opción para leerlo, creo que os va a hacer evadiros, pensar en otras cosas, reíros, y eso es súper importante, y además un poquito empatizar con Marta también puede que nos pase, así que, oye, ¿por qué no? Es un libro que nos hace soñar, que nos hace irnos a las nubes y luego pues sufrir alguna que otra tormentilla, es verdad, pero creo que para esta época de cuarentena pues puede venir muy bien porque, como os digo, se hace llevadero, se hace ameno y nos hace reír. ¿Qué más queréis? ¿Qué más le podemos pedir a un libro? Pero si lo que queréis no es reíros, sino aprender a valorar lo que tenéis, realmente darnos cuenta que, bueno, sí, estamos encerrados en casa, no podemos ver a nuestros amigos, no podemos ver a la mayor parte de nuestra familia, pero tenemos mucha suerte. Aún así, posiblemente si me estás viendo pues tengas salud, estés bien y yo me alegro, de verdad espero que estéis todos bien en casa. Pero tenemos que valorarlo, tenemos que saber valorarlo. Entonces he elegido un libro que a mí me hizo mucho pensar en todos los momentos que me he quejado y en realidad toda la suerte que tengo. No es un libro que hable exactamente de esto, es un libro que nos habla de una historia vital, pero de una historia vital que nos hace valorar las cosas buenas de la vida y ver la suerte que hemos tenido. Y el libro es Palma en mi lienzo, de Natalia Olmedo Feria. El libro ya os hablé en un wrap-up hace unos cuantos meses. Es un libro que nos cuenta la historia de Martín, que es un pintor que, bueno, ha decidido dar una entrevista a Carolina, una periodista, y así poco a poco vamos descubriendo pues lo que fue su vida, y me parece realmente dura, es una historia dura, bastante dura, pero que nos hace valorar la suerte que tenemos. A mí por lo menos me lo ha hecho, es un libro que me hizo llorar en algunos puntos, que me trasladó a las calles donde transcurre este libro, o sea que también nos hace viajar, y creo que es una muy buena época para leerlo porque así lo podemos asimilar mejor y, como os digo, darnos cuenta de la vida que tenemos. Creo que este tipo de libros son muy necesarios, además que la forma de escribir de la autora es preciosa, a mí me encantó, me enganchó muchísimo y es un libro que, pese a ser duro, lo disfruté bastante. Cosas de la vida, ya sabéis que yo soy así. Bueno, además de que, como os digo, la ambientación es de 10, la forma de escribir de la autora es una pasada, que te transporta y que sobre todo te hace sentir muchísimo, que tiene esos puntos duros y demás, también tiene algún que otro giro con algo de misterio que lo hace muy interesante, y creo que es un gran libro para leer en esta época de cuarentena, que nos va a hacer ver que, bueno, que igual la vida ahora mismo no es de color rosa, pero que estamos muy bien para como podíamos estar. Para el final me he dejado una novela negra que acabo de leer hace nada,
y que me ha gustado mucho y que creo que para esta época es muy interesante leerla porque es una novela negra más pausada, más lenta, que nos va a meter en la historia, también en la psicología de la detective principal, y esto creo que puede venir muy bien en esta época. La novela es Dulces mentiras de Kat Friar. Como os digo, Katrina es la detective principal, por así decirlo, y bueno, a través de sus vivencias vamos viendo, digamos, hay que dos pilares principales en esta historia. Por un lado tenemos el caso del asesinato que acaba de ocurrir, que una chica acaba de aparecer muerta y ellos, pues bueno, ella junto con el equipo de homicidios de Londres va a intentar descubrir qué es lo que ha pasado de una forma más pausada, más realista, porque no es una cosa que al día siguiente ya tengan pistas súper claras, sino que poco a poco tienen que ir hilando las cosas, tienen que ir entendiendo qué es lo que ha pasado con ella, van descubriendo cosas de su pasado y bueno, me gusta cómo se nos transmite todo lo que es el procedimiento policial, todos los pasos que siguen y demás, también el compañerismo que hay en el grupo de homicidios, eso me ha gustado mucho. Y bueno, por el otro lado tenemos la personalidad de Katrina, Kat, ¿vale? Voy a llamarla Kat porque el libro se la llama Kat prácticamente en todo el libro. Kat es una detective bastante peculiar porque bueno, ella tiene un trauma del pasado relacionado con su padre y esto pues le ha hecho tener problemas en el presente. Es una cosa que no está cerrada, que no se va a cerrar así como así y que va a ser bastante recurrente a lo largo de toda la historia. Esto me ha parecido muy interesante porque la autora nos cuenta a la perfección cómo se desarrolla la mente de Kat. Sí que es cierto que no es la típica detective, no es la típica policía. No os esperéis encontrar en la figura de Kat una heroína porque no es eso, es una persona real. Quiero decir, si nosotros viviéramos lo que ella ha vivido, igual actuaríamos como ella actúa. Todos podemos esperar que ella sea súper noble y súper tal, pero ¿cómo actuaríamos realmente? Si pasa algo que involucra a tu familia, por así decirlo, algo que hace tiempo y tal, que te hace dudar, que te hace tal, pero sigue siendo tu familia. Los lazos de sangre creo que es una cosa que a veces en los libros se lleva mucho a la ligera, es como, bueno, vale, sí, es mi hermano, pero ha hecho esto mal, entonces yo tengo que ser súper noble. ¿Realmente seríamos así nosotros? No sé, es un libro que me ha hecho pensar, que lo he leído de manera pausada, de manera así como muy despacio. No os esperéis un thriller súper trepidante con mucha tensión porque no lo es más bien las cosas que se van descubriendo, las vamos descubriendo también nosotros poco a poco. Pero esto me ha gustado, sí que es verdad que al principio me pareció un pelín más introductorio, pero luego me enganchó y creo que para leerlo en cuarentena es una opción perfecta. Y lo mejor es que acaban de publicar una continuación que no es una segunda parte al uso de la historia, porque la historia queda zanjada en el primer libro, pero aquí seguimos teniendo a Kat como protagonista y creo que es una protagonista que puede dar mucho de sí y a mí me apetece mucho leerlo, a ver si lo puedo leer ahora en esta época de cuarentena. Y nada, yo os recomiendo 100% tanto Dulces Mentiras como continuar con Corazón Despiadado. Sé que os había dicho que eran 10 libros, pero ¡ah! ¡Sorpresa! Son 11. ¿Por qué? Porque yo nunca pierdo una oportunidad para recomendar Principito. Ya sabéis que es una de mis obras favoritas de todo el universo. Yo creo que está a la misma altura que Harry Potter y poco más. Estaría ahí, es de uno de mis libros favoritos y lo recomiendo tanto si lo habéis leído ya como si no lo habéis leído. Si no lo habéis leído, evidentemente, porque lo tenéis que leer. Y si lo habéis leído, porque creo, seguro, estoy 100% segura de que si lo leéis ahora vais a descubrir algo nuevo o vais a interpretar algo diferente, seguro, porque yo cada vez que he leído El Principito como que he reflexionado algo de manera diferente y me ha hecho aprender y me ha hecho también conocerme mejor. Así que leed El Principito, que se lee en nada, que esto en media hora lo tenéis hecho, pero media hora de lectura, un montón de tiempo pensándolo. Creo que es una historia que todo el mundo conoce y si no, de verdad, no sé a qué estáis esperando. Yo lo único que estoy pensando es que con todas las ediciones que tengo, la menos bonita sea la que tengo en español. También me he acordado que aún no os he hecho el vídeo de mi colección del Principito, así que ahora es una buena época para hacerlo, porque como estoy aquí encerrada, a ver si me acuerdo y os lo hago. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que estos libros os sirvan para pasar la cuarentena de manera más llevadera. Dejadme abajo qué libros me recomendáis vosotros que lea en cuarentena y si tenéis alguna idea de vídeos de lo que sea, decídmelo también abajo en comentarios, intentaré hacerlos lo antes posible. Muchas gracias por verme, namaste y buena suerte.